mencionar, pero a lo mejor un poco por encima. Entonces, bueno, eso yo lo que me dedico es a dependencia extrema, pero bueno, está basada en la discusión de dependencia en sí, pues vamos a hablar de eso el día de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar con cosas así bastante básicas, que de hecho los primeros 4 puntos de los que voy a hablar el día de hoy, voy a presentar el punto encima, son, yo esperaría que son unos problemas, porque ya no son diferentes. Vamos a tratar de hablar de eso. Vamos a hablar de variables aleatorias y de funciones de distribución. Entonces vamos a empezar por la función de distribución de una variable aleatoria. ¿Qué es eso? Después vamos a hablar de, ya cuando tenemos dos variables aleatorias, las funciones de distribución conjuntas. Esa va a ser la segunda parte. Entonces vamos a ver, ahí el meollo que de una vez voy a platicar, vamos a tratar de darnos cuenta de la función de distribución conjunta, pues me va a implicar la dependencia, ¿no?, entre las variables aleatorias. Entonces toda la plática de hoy vamos a tratar de ver qué pasa con la dependencia entre las variables aleatorias. Bueno, una medida de dependencia un poco ingenua, digamos, podríamos decir que es el coeficiente de correlación. Vamos a platicar un poco por su uso, más que nada porque es un coeficiente que es muy común en la literatura y que en muchos casos se utiliza. Después ya vamos a hablar de la función de dependencia, a la que denominamos cópula. Vamos a hablar un poco de la historia de las cópulas, de cómo surgen, de la teoría de las cópulas, y un tema muy importante que es el tema de escala que nos dice por qué son tan importantes las funciones cuando hablamos de dependencia. Vamos a hablar de unas familias de cópulas, de funciones de dependencia. Entonces, distintamente voy a mencionar cópulas o familias de dependencia, ¿no? Para los que no están tan familiarizados con cópulas, y bueno, funciones de dependencia tal vez son un poco más adecuadas. Bueno, ¿por qué nos va a servir analizar la dependencia por separado? Entonces, es otro tema que vamos a tomar. Vamos a otras medidas alternativas al coeficiente de correlación, y después ya vamos de que yo no espero me dé bastante tiempo, pero calculemos unos que por más la mitad de la sección sea de dependencia extrema, que es un poco lo que yo hago y lo que me gustaría como que pues, introducir un poco sobre todo a la gente que le interesa cosas de probabilidad y de repente no escucha nada de esto en los cursos de la facultad, pues tratar de decir, bueno, ¿qué es eso y para qué sirve? Y bueno, espero que haya gente que se interese en esto, igualmente con las cópulas. Bueno, ¿cómo definimos dependencia extrema? ¿Cómo se mide? Y bueno, algunos otros parámetros. Bueno, ya vamos a platicar eso más adelante. Y bueno, otros temas que a ver si me da tiempo un poco comentarles que son. Voy a hablar el día de hoy del caso bivariable, que tenemos dos variables aleatorias, una función de distribución conjunta bivariable. Y bueno, muchos de los resultados, de hecho, que voy a platicar el día de hoy, tienen mucho más, o aquí mucho más importancia en el caso multivariable. Entonces, eso no me lo voy a dejar ahí un poco platicado. Pero sí se me hacía como mejor idea platicarles del caso de dos variables aleatorias. Vamos a platicar de eso y algunos otros temas. Entonces empezamos con la función de distribución. Entonces la función de distribución, ¿qué es lo que me va a indicar? Partimos, bueno, eso ya voy a partir como que ya tiene esa idea de lo que es una variable. Entonces es una variable que vamos a tratar de ver como un número, del cual no estamos seguros de su valor. Lo que sí sabemos es que cuál es la probabilidad de que esté en cierto lado. Entonces, la función que me va a decir eso, que voy a partir como de que la conocemos, la función de distribución. Entonces, esta función es muy importante en probabilidad, en el caso de variables aleatorias. Me va a decir cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual a un cierto valor. Entonces, realmente, ahorita vamos a comentar que esta función me dice toda la información en términos de probabilidad de la variable aleatoria. Entonces, en particular nos dice, por ejemplo, dónde acumula la probabilidad de que mi variable aleatoria esté en un intervalo, que es algo que es de interés. No nada más eso, sino que, bueno, en el caso de variables aleatorias discretas, es decir, que toman valores únicamente numerables, pues el conocer la función de distribución me va a permitir conocer la probabilidad de que mi variable aleatoria tome los determinados valores. Entonces, realmente esta función lo que me va a decir, tanto en el caso de discreto como en el continuo que tenemos aquí, es que si yo la conozco, pues conozco todas las probabilidades relacionadas a la variable aleatoria. Entonces me gustaría como que quedara bastante claro. Igualmente, bueno, se define la función de densidad en el caso continuo, no voy a entrar mucho en detalles de eso, pero vamos a tratar de hablar de funciones de distribución, que son las que ya me van a implicar justo el comportamiento probabilístico de mi variable. Entonces, bueno, esta función pues, realmente se le conoce como la ley de la variable aleatoria, que va a indicar exactamente para dónde va a ir, para dónde no va a ir esta variable.
De las cosas que me van a servir conocer para lo que me van a servir conocer la función de distribución es el comportamiento univariable. Por ejemplo, los que ya llevan probabilidad 1, pues ya no he oído de los momentos, ¿no? Entonces me permite saber cuál es la esperanza de mi variable aleatoria, me permite saber cuál es la dispersión respecto a la media, que es la varianza. Es un cuadrática, me permite saber si tiene colas pesadas, si tiene colas ligeras, es decir, si acumula valores en los extremos. Por ejemplo, tenemos el caso de la densidad normal. Entonces ahí, al conocer yo la función de distribución, pues conozco esta campanita de ahí y pues ya voy a conocer dónde acumula el valor de mi variable aleatoria. Entonces en el caso de una variable, pues, digamos que mi indicador. Bueno, vamos ahora al caso de dos variables aleatorias y vamos a hablar de la función de distribución, pero ahora conjunta. ¿Cómo definimos esta función? Esta función se define como la probabilidad de que una variable sea menor o igual que un cierto valor simultáneamente. Entonces ahí es muy importante, de repente se nos olvida, intersección que la otra sea menor o igual que otro valor. Bueno, entonces ahora la pregunta es ¿qué pasa con esa variable? Yo sé que la variable de distribución en univariada no da toda la información, pero ¿qué pasa con la conjunta? Entonces vamos a analizar esta función. Bueno, ¿qué información me va a dar la función de distribución conjunta? Lo primero que vamos a notar es que me va a decir cómo son las variables aleatorias por separado. Me va a decir cómo es la variable x1 y cómo es la variable x2 por separado, es decir, me va a decir cómo son sus funciones de distribución. Entonces es una fórmula bastante sencilla. Conozco yo la función de distribución conjunta, conozco cómo son las definiciones. Entonces de la definición misma simplemente agarro la segunda entrada al infinito, me tomo, ahí es una opción, o sea, no es el límite cuando existe el infinito de la segunda entrada, y ya conozco el evento que estoy intersectando, que se convierte en el evento universo. Entonces me queda la función de distribución de la primera variable. Entonces ahí lo que tengo es que si yo conozco la función de distribución conjunta, pues conozco las distribuciones marginales, que les llamamos. Entonces, igualmente, vamos a notar que si conozco la función de distribución, también voy a, la conjunta, también voy a conocer la probabilidad de que mis variables estén en algún intervalo cuadrado. Entonces, en el caso discreto, de conocer la conjunta también me va a decir cuál es la probabilidad de que mis variables tomen valores en particular, determinados valores. Entonces, bueno, ahí están las fórmulas. Entonces, realmente las fórmulas las puse nada más como para ejemplificar que si conozco la conjunta, cuando conozco la probabilidad de que mis variables tomen un determinado valor simultáneamente. Entonces, en el caso continuo, igualmente, si conozco la función de distribución conjunta, conozco la densidad conjunta, pues está toda la información ahí. Básicamente, lo que estoy diciendo es que si conozco la función de distribución conjunta, conozco otra vez todas las probabilidades que involucran a estas dos variables aleatorias. Entonces, hay algo muy importante ahí. Entonces, muchas veces a los alumnos de probabilidad, de repente existe cierta confusión un poco de qué pasa con las. ¿Cómo salto de la distribución univariada a la función de distribución conjunta? Entonces, la gran diferencia ahí es que no nada más voy a conocer cómo son las dos variables por separado, sino que voy a conocer cómo interactúan. Entonces, aquí incluso lo señalé. Entonces, esta función de distribución me va a decir cómo interactúan las variables aleatorias. Por ejemplo, me va a decir qué tan probable es que estas variables sean inversamente proporcionales. Entonces, de repente a mis alumnos les digo dependencia negativa y dependencia positiva y todavía como que no les cuadra mucho, todavía no estoy muy acostumbrados al término. Esto de dependencia negativa, bueno, puede ser como un inversamente proporcional. Si de repente una sube, pues la otra baja. Entonces ahí son como dependencia negativa. Si de repente una sube y la otra también, pues ahí son como directamente proporcionales. Y bueno, ahí se da una dependencia positiva. Entonces todo este tipo de información me la va a dar la función de distribución conjunta. Si es probable que las dos variables tengan valores pequeños al mismo tiempo, si es probable que tenga valores alrededor de la media al mismo tiempo, y bueno, varias cosas, ¿no? En particular, pues también los valores extremos de la variable, que de eso ya vamos a retomar al final de la plática sobre los valores extremos. Entonces me da toda la información necesaria sobre la cuestión probabilística de la función de distribución conjunta. Entonces, a esto de conocer que un interactor de esas variables se le conoce como dependencia. Y como dijimos, pues está implícita en la función de distribución. Entonces, hay algo muy importante que quiero comentar hoy. El conocer la función de distribución conjunta, ya lo he mencionado, pero bueno, vamos a repetirlo porque es algo que es muy importante, sobre todo para los niños involucrados que de repente hay función en esta parte. Me va a implicar que yo conozco cómo son las dos variables aleatorias, pero no al revés.
Es decir, si yo conozco cómo son dos variables aleatorias por separado, no voy a conocer la conjunta. ¿Qué me va a faltar? Pues saber cómo interactúan, ¿no? Entonces esta parte de la dependencia es muy importante en la distribución conjunta. Entonces un caso donde sí voy a conocer es por ejemplo cuando hay independencia. Entonces ahí sí sé, entonces un término que ya más o menos estamos acostumbrados a escuchar. Ahí sí sé cómo interactúan, no sé que no afecta una a la otra. Entonces en ese caso, el conocer las funciones de distribución marginal, es decir, de cada una, pues sí me va a permitir conocer la distribución. De hecho la fórmula pues ya es, pues que lleva una probabilidad de 1, pues es bastante conocida, ¿no? De las distribuciones marginales. Bueno, entonces la idea ahí, a lo que nos abocamos ahora, es a tratar de medir esa dependencia. Entonces un estimador de esta dependencia, un coeficiente un tanto ingenuo, como decía, pero que es muy común, es el coeficiente de correlación. Entonces este coeficiente de correlación está definido como la covarianza entre las variables, entre la raíz cuadrada de las varianzas. ¿Qué ventajas tiene definido así? Pues es un número. El coeficiente de correlación es un número que me va a indicar que es fácil de interpretar, en el sentido de que siempre está entre menos 1 y 1. Y yo sé que si es negativo, que tenemos que son inversamente proporcionales a las variables, y si es positivo, pues son directamente proporcionales, puede dependencia positiva. Entonces, es una de las grandes ventajas del coeficiente de correlación. Bueno, además tiene la ventaja de que también el caso independiente, si se llega a dar, eso me implica que el coeficiente de correlación es 0, entonces ya tengo mucha dependencia, si es grande, independencia cuando es 0, o dependencia negativa cuando es menos 1. Entonces es fácil de interpretar. Además, bueno, lo que les comentaba, va a ser 1 cuando tengo una dependencia muy marcada, ¿no? En este caso, cuando una de las variables es una transformación lineal de la otra. Y también tenemos que valer menos 1 cuando es una transformación lineal igual, pero con el factor negativo. Está ahí el negativo. Entonces, por ejemplo, si una es menos la otra, pues va a valer menos 1. Entonces, eso es algo deseable, ¿no? Es fácil de interpretar. Otra cosa, si tengo transformaciones lineales en la variable aleatoria, pues eso no afecta el coeficiente de correlación. O sea, realmente, ahí tengo la ecuación, ¿no? O sea, si tengo quiero tomar la correlación de la transformación lineal de las variables, pues no se va a ver más coeficiente. Entonces, esas son algunas de las ventajas del coeficiente de correlación. Sobre todo, creo que la principal ventaja es su interpretación, ¿no? Es algo que realmente fue un parteaguas, ¿no? De decir, bueno, sobre todo porque hay estimadores científicos. Entonces, yo tengo datos y puedo dar una unidad de cómo se dedica. Y es fácil de interpretar, ¿no? Ya tengo un número que me dice eso. Bueno, ¿cuáles son los contras? Bueno, evidentemente al ser un número, solamente me va a decir una parte de la dependencia. O sea, realmente no me va a decir cómo interactúa en general, solamente una parte. Otro, el hecho de que valga 0 significa que sea independiente, ¿no? Entonces, hasta arriba dijimos que sean independientes implica que la coeficiente es 0, pero no al revés. Entonces ahí es un inconveniente el coeficiente de correlación. Bueno, y tampoco es equivalente a las transformaciones generales. Entonces, si es equivalente a las transformaciones lineales, pero por ejemplo, si ustedes se toman la correlación de x con x cuadrado, esa no va a ser, entonces ahí es un pequeño problema que tiene el coeficiente de correlación. Yo esperaría que, bueno, x y x cuadrado pues, están completamente, una determina completamente a la otra, entonces esperaría que el coeficiente fuera 1, pero no lo es. Entonces, hay un problema del coeficiente. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no? El coeficiente de correlación. Yo les decía x y x cuadrado, en general no es, pero aquí tenemos un ejemplo donde se puede obtener los dos coeficientes. Entonces, si yo me tomo la transformación igual a la función exponencial que es creciente, pues yo esperaría que la correlación fuera igual, pero no se cumple eso. Entonces, es un problema que tiene el coeficiente de correlación. Bueno, como comentamos, el principal problema es que pues es fácil de interpretar, tiene unas ventajas, pero bueno, hay más que eso, hay mucho más que eso, hay mucho más que un simple número para cuando estamos hablando de dependencia. Entonces aquí la primera pregunta que nos hacemos, y cuando empieza la parte de las cópulas, de las funciones de dependencia, es, ¿será posible de la función de distribución conjunta extraer la dependencia? Entonces es una pregunta que pues, vamos a ver un poco más adelante por qué sí es importante y por qué sí es algo que nos va a servir de mucho punto. Pero bueno, la primera pregunta es, ¿será posible sacarla completamente y analizarla como por separado? Porque bueno, en la distribución está todo, no está el comportamiento de las variables por separado y cómo interactúan, pero yo quiero analizar por separado cómo están interactuando. Entonces, vamos a ver cómo, un poco, lo que voy a platicar es, no tanto el origen de las cópulas, pero es una interpretación. Más adelante vamos a ver cómo el origen, cómo son surgiendo las cópulas, las funciones de dependencia. Entonces, si yo tengo esto, yo tengo que mi función de distribución conjunta me va a indicar cómo
cómo interactúan las variables y cómo se pueden separar. Entonces yo esperaría que si yo conozco, por ejemplo, la propiedad de que X sea menor, que la primera variable sea menor que un valor, que la segunda sea menor que un valor, pues, y conozco cómo interactúan, pues ya voy a conocer cuál es la probabilidad de que al mismo tiempo se cumpla esto. Entonces la primera, la cuestión intuitiva que sí me gustaría como pues, quedara clara, es una cuestión intuitiva que se me puede ocurrir a mí. Entonces yo esperaría que si voy a definir una función de dependencia únicamente, pues yo desearía eso, ¿no? Que si me das a mí la función, o me dices toda la probabilidad de que una variable sea menor que un valor, que el otro sea menor que otro, pues yo te puedo dar, al conocer la dependencia, te puedo dar cuál es la probabilidad de que eso ocurra pero al mismo tiempo. Entonces esa es la idea de tratar de encontrar esa función. Entonces, escrito de otra manera, si yo tengo la función marginal evaluada en un punto, las dos funciones marginales, y conozco una función, llamémosla de dependencia, pues voy a tener la función de distribución. Entonces, esa es la idea de la función de dependencia. Entonces, formalmente se define de esta manera. Entonces, vamos a como un poco ingenuamente a tratar de decir, bueno, si yo conozco esa función, lo que yo tendría es que la función de distribución conjunta pues, se puede ver como la función de dependencia prevaluada en las marginales. Es justamente lo que dijimos arriba, ¿no? Entonces no me va a importar, o no voy a necesitar nada más que conocer cuáles son las probabilidades marginales y su función de dependencia para conocer la distribución conjunta, que no hay intersección, ¿no? De los eventos. Bueno, pues vamos a partir de esta ecuación y vamos a tomarla como cierta, digamos. Y vamos a ver que de hecho de ahí, en el caso, bueno, voy a hacer aquí un comentario que es muy importante. En el caso continuo y bajo ciertas condiciones, yo simplemente voy a poder despejar de esa ecuación a mi función C. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues simplemente evaluando esas x1 pues, en la inversa de la función F1. Entonces, mañosamente, pues evalúo en ese vector que tengo ahí. Entonces, con lo que me voy a quedar va a ser con la expresión hasta abajo, que bueno, esa es una expresión muy importante, que es de alguna manera cómo sustraer la función de dependencia si yo conozco la función de distribución conjunta. Entonces la fórmula que me va a quedar, ¿no? Es la función de distribución, pero evaluada en inversa de sus marginales. Esa va a ser mi función de dependencia. Bueno, entonces se cumple que va el intervalo 0,1 cuadrado al intervalo 0,1 cuadrado, porque evidentemente tiene que estar ahí, ¿no? Porque como la definimos F1, pues siempre va a ser un número entre 0 y 1. Si lo vemos, y bueno, tiene que devolvernos entre 0 y 1 también, ya que de la ecuación de esta ecuación de aquí, ¿no? Tiene que ir de 0,1 cuadrado a 0,1, ya que es otra probabilidad de las funciones de distribución. Bueno, no es muy difícil verificar, obviamente aquí ya no lo voy a hacer, funciones de tiempo. Pero realmente no es difícil verificar que resulta ser que esta función, así como la definimos, es una función de distribución conjunta también. Entonces, satisface las condiciones de una distribución conjunta. Entonces, mi función de dependencia va a ser una función de distribución conjunta. Y no nada más eso. Tengo un poco más de información para resultar que esa función de distribución va a ser la función de distribución del vector F1 evaluado en la primera variable y F2 evaluado en la segunda. Entonces, ese es mi vector del cual va a ser función de distribución conjunta mi variable aleatoria. Entonces aquí, la verdad, tengo que ir un poco rápido, ¿no? Pero son resultados que se cumplen. Entonces, no es que no son muy difíciles de comprobar, perdón. Bueno, se puede comprobar también que efectivamente, entonces aquí está, de hecho la demostración no es nada difícil tampoco. Esos vectores van a tener función de distribución uniforme, 0, 1. Entonces eso simplemente al evaluar ese vector, la primera entrada del vector, simplemente yo le evalúo la inversa. Al ser no decreciente se me mantiene la desigualdad. Y bueno, me queda al final la función de distribución de valores inversa. Es un poco artificiosa esta demostración, ¿no? Pero les digo, es una historia larga la de cómo fueron surgiendo las cosas. Pero bueno, ya una vez entendiendo el concepto que se puede demostrar ese tipo de cosas. Entonces, a lo que llego es que esta función de dependencia es una función de distribución que va a tener marginales uniformes. Entonces, esa es la característica de las funciones de distribución o cópulas. Bueno. Entonces, este análisis que hicimos fue un poco introductorio, que realmente lo hice pensando precisamente que tenemos pues, varios alumnos aquí de probabilidad 2. Entonces, un poco introductorio. En general, lo que se hace, o la historia un poco de las cópulas, lo que sucede es que se definen a las cópulas simplemente con esas definiciones, que es muy parecida a una función de distribución conjunta, pero hay ciertas diferencias, ahorita vamos a ver las diferencias. Entonces, se define la cópula
digamos, para no hacer el cuento largo, se va a definir a la cúpula como una función de distribución, como acabamos de decir, conjunta con marginales uniformes, pero no le vamos a pedir en general ni que sea continua por la derecha, ni que sea monótono creciente en cada variable. Entonces le pedimos como menos. Entonces el análisis que hicimos fue corresponder al caso continuo, donde podemos obtener las inversas. Entonces en general lo único que vamos a pedirle a la cópula es esto. Y hay un teorema muy importante, que definidas así, entonces bueno, ya como que cambiamos un poco la regla, ¿no? Definidas así como las acabo de definir, no como las introduje antes. Hay un teorema que es conocido como el teorema de Sklar por la persona que lo introdujo, que me va a decir que dada una función de distribución conjunta, va a existir una cópula tal que esta representación se vaya, ¿no? Que es justamente la que habíamos puesto antes. Entonces, en el caso continuo, pues nos podemos quedar con en el caso discreto y en el caso no continuo, pues tenemos que dar este teorema, que realmente a mí no me hubiera gustado empezar así, porque suena un poco como arbitrario, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo intuitivo, pero bueno, esa es la historia de las cosas, realmente fue como surgió. Entonces, se empezaron a analizar funciones pues, de dependencia, y después se llegó a una cierta, bueno, ¿qué condiciones puede dar una función de dependencia? Se llegó a la definición que vimos antes, y de ahí se demostró que todas las funciones de distribución se pueden expresar como pues, esa combinación de las marginales más una cierta función de dependencia. Entonces, en el caso continuo, pues yo la defino, incluso la puedo definir como dijimos antes, que se va a evaluar la función de densidad de distribución conjunta de las inversas, entonces llevo la misma función. Bueno, algo muy importante de esta representación es que también se vale el inverso o el converso. O sea, yo estoy diciendo que si tengo una función de distribución, va a existir una cúpula tal que me va a ligar a sus marginales con la misma función de distribución, pero también se va a cumplir que si yo tengo cualesquiera funciones de distribución univariadas y tengo una cúpula, si yo las compongo, voy a generar una función de distribución conjunta. Entonces, un resultado que realmente es extender lo que habíamos platicado intuitivamente. No es más eso. Entonces, originalmente este teorema se anunció en 1959, que fue como garantizar que cualquier función de distribución se puede descomponer. Entonces, esa idea que teníamos si vamos a agarrarnos la dependencia, sí se puede hacer, sí existe esa función. Entonces, en el caso continuo, pues fácil, ¿no? Simplemente le invierto y ya, así como lo habíamos visto. En el caso cuando no, pues bueno, no va a ser así tan sencillo como invertirla, pero sí existe. Entonces, lo que me dice el teorema. Y el término cópula, pues viene derivado de que se acoplan las marginales, esa función acopla las marginales para generar la función de distribución. Entonces, como de acoplar, ¿no? Couple en inglés. Entonces, bueno, en general vamos a considerar la cópula como una función de dependencia. Entonces, vamos a hablar primero de las funciones de dependencia más comunes. Entonces, en el caso independiente, si tengo dos variables independientes, x1 y x2, va a ocurrir, esos son ejercicios que no son muy difíciles, realmente en un curso de probabilidad 2, si viéramos esto se podrían hacer y no son difíciles de hacer. Si tengo dos variables independientes y quiero obtener su cópula, pero esto es el producto de esa cópula, pues se conoce como la cópula producto. Ahora, ¿cuál va a ser, por ejemplo, la cópula del vector x1, x1, por dependencia perfecta? Bueno, en este caso, esa cópula va a ser, son las cópulas más importantes, ¿no? Las fundamentales que se conocen. Va a ser el mínimo de datos, que se pueden obtener fácilmente. El vector x1, menos x1, pues también tiene una forma que va a ser fácil de obtener esa forma. Y además, pues se va a cumplir que, ya cuando se empiece con el análisis de estas funciones, van a cumplir esa desigualdad. Siempre van a estar en medio de las dos. El caso de dependencia perfecta, que es cuando las dos valores son iguales, o de dependencia perfecta negativa, que es cuando uno es el negativo de la otra. Pues van a estar siempre flotando ahí. Cualquier cálculo va a estar flotando ahí. Bueno, entonces vamos a ver ahora un poco de otras familias o maneras de obtener cópulas. Entonces ya tenemos esa función de que podemos separar a la función de distribución conjunta en sus marginales y la cópula. Y vamos a tratar de construir ahora cópulas. ¿Cómo encuentro cópulas para empezar a modelar? Entonces, la manera más común es tomarme esa ecuación de esta arriba. Entonces tú me das una función de distribución conjunta y yo genero una cópula mediante esa ecuación. Esa es una manera de generar una cópula. Si yo tengo una conjunta, pues evalúo ahí precisamente como decía mañosamente y ya me quedo con la función de dependencia de las variables relativas. Entonces ahí se generan
dos de las cópulas más importantes o más utilizadas en finanzas y en muchos campos, que son la cópula gaussiana, que corresponde precisamente a tomar la función de distribución gaussiana, y la cópula T de estilo. Entonces son dos cópulas muy importantes, se generan así, nada más utilizando. Después hay otros métodos algebraicos, geométricos incluso. Bueno, hoy nada más voy a comentar un poco de las cópulas antimedianas, que se generan pues, de esa igualdad de esta ecuación. Entonces, aquí ya no me da ni espacio ni tiempo como de hablar mucho de los generadores, pero bueno, se toma un generador que originalmente era una transformada de Laplace y la inversa se evalúa bueno, y eso me va a dar, se puede demostrar que esta va a ser una cópula, va a satisfacer las condiciones de una cópula. Entonces, en general, como les decía, se empezó haciendo esto con transformadas de Laplace y se dieron cuenta que bueno, cada vez que se hacía este método se generaba una cópula, una función de distribución bivariada con originales uniformes. Entonces ahí se fue generalizando, se fue generalizando y después ya se dieron condiciones para la fin. No necesariamente tiene que ser una función de Laplace y no necesariamente tiene que tener inversa. Basta que con que tenga una pseudoinversa para poder generar una cópula. Entonces aquí nada más lo que quiero comentar es que, bueno, en el caso de que la phi tenga inversa, se dice que el generador phi es estricto, y cuando no, se dice que no es no estricto. Entonces, bueno, de este método pues surgen otras cópulas que son las más populares. De hecho, las más populares, las que se usan siempre en finanzas, son la T de Stirner, la normal, y bueno, esas tres que son arquimedianas, que son generadas utilizando este método. Son la cópula Frank, la crédito y la Wundt, que son de las más comunes. Entonces, bueno, ¿cómo son esas? Un poco nada más platicar, todavía no sabemos bien como para qué, ¿no? Para qué está tomando la dependencia, para hacer estas cosas. Pero bueno, platicar un poco. Si yo me tomo, o empiezo a simular, digamos, me tomo variables que efectivamente tienen este tipo de dependencia, aquí tenemos cómo son las gráficas de dispersión. Entonces, por ejemplo, en la bomba tenemos que es una dependencia muy positiva, ¿no? Si una va para abajo, la otra también, ¿no? Entonces aquí, espero que ya saben que podemos interpretar gráficas de dispersión. Entonces aquí, por ejemplo, el hecho de que se están acumulando valores alrededor de la identidad, pues quiere decir que las dos variables aleatorias pues, tienen una dependencia muy positiva, ¿no? Si una va para abajo, la otra también, y viceversa. Entonces aquí tenemos estas cópulas. Por ejemplo, la Conver tiene la característica de que acumula muchos valores en el cuadrante superior derecho, la Clayton en el inferior izquierdo, la Frank en general, a pesar de que ahí parece que sí, porque no acumula tantos valores. Entonces ahí no se alcanza a ver tanto, pero realmente la Conver la acumula en el superior derecho y la Clayton en la normal. Bueno, la normal en general no acumula tantos valores en los sistemas, por ejemplo. Y la T tiene una característica muy importante, que va a resultar que acumula valores, pues así, como que tiene dependencia positiva, parece, pero también tiene dependencia negativa. Entonces ahí se puede ver un poco eso, ¿no? Se asemeja un poco como una X, cuando ven ustedes la gráfica de dispersión. Entonces son los modelos más usuales en finanzas. Bueno, ¿para qué me va a servir conocer la función de dependencia conjunta o la cópula? Bueno, en primer lugar, si tenemos un par de variables aleatorias, lo que se hace normalmente, digamos, si tengo datos, ustedes trabajan en una empresa, ¿no? Tienen de repente datos de dos variables aleatorias y quieren modelar, no hacer inferencia, ajustar tal vez una función de distribución. El primer candidato para hacer eso es una función de distribución conjunta. De hecho, tradicionalmente se usaba la normal. Tengo dos datos, pues bueno, vamos a suponer que son normales y que tienen función de distribución normal bivariada. ¿Qué problema hay con ese supuesto? Entonces es una práctica común. Si yo asumo esta distribución bivariada gaussiana, lo que va a ocurrir es que no nada más la dependencia va a ser gaussiana, sino cada una de las dos variables también va a ser gaussiana. Entonces va a resultar un supuesto muy fuerte. Al yo asumir la función de distribución conjunta gaussiana, estoy asumiendo que todo es gaussiano. La primera es gaussiana, la segunda es gaussiana y la interacción es gaussiana. Entonces es un supuesto que ya para los que sepan un poco de análisis de datos, pues es muy severo, muy fuerte y no es nada flexible este supuesto. Entonces, y lo mismo sucede con la T de Stirner, ¿no? Ya asumió la función de distribución conjunta, pues ya tengo que tanto la dependencia como cada uno son T de Stirner. Entonces, al utilizar las cópulas, bueno, aquí es la ecuación 2 que estaba antes, voy a poder ser un poco más flexible. Voy a poder asumir, por ejemplo, si tengo dos datos, que la primera es exponencial. Hago ese supuesto. Después voy a asumir que la segunda tal vez es, no sé, tiene distribución T de Stirner. Y después voy a asumir que la interacción es gaussiana. Entonces, esa ecuación
al juntar las tres, voy a generar una función de distribución conjunta. En lugar de darle una distribución que ya es como súper rígida, voy a poder jugar un poco más y generar una función de distribución conjunta, pero vía hacer un supuesto sobre la primera, después hacer un supuesto sobre la segunda, y después hacer un supuesto sobre la dependencia de las dos. Entonces, esta va a ser una de las principales ventajas del uso de las cópulas, y eso por la razón por la que, digo yo, por la que se ha popularizado tanto tipos recientes en finanzas. Entonces hay un poco más de flexibilidad. Bueno, entonces otra de las ventajas es la primera, ¿no? Otra de las ventajas es que es un poco, sí va a contener toda la dependencia de las variables, no va a ser como el coeficiente de correlación un número. Entonces, como desventaja, pues yo diría que es un poco difícil de interpretar, no es tan fácil de interpretar como el coeficiente de correlación. Otra ventaja, si la cópula es independiente, pues eso será así solo si las variables son independientes. Otra más, si tengo dos variables aleatorias y cualquier transformación no necesariamente lineal, va a ser invariante de transformaciones. Entonces, por ejemplo, la cópula de x, por, no sé, x1, x2 y la cópula de esperanza de exponencial de x1, exponencial de x2, pues es la misma, ¿no? Tiene la misma cópula esas parejas, a diferencia del coeficiente de correlación. Y además pues, son suficientes, ¿no? Si yo conozco cómo es cada una y conozco la otra, pues ya tengo todo, ya tengo la función de distribución conjunta. Bueno, nada, eso nada más, no quiero perder mucho tiempo en eso, porque ya un poco de retrasado. Pero bueno, se definen algunas funciones de, digamos, de correlación, se llama de concordancia para no chocar con el coeficiente de correlación, que también son números entre -1 y 1, pero que sortean esta cuestión de que no depende de la cópula del coeficiente de correlación. Bueno, en particular una de las medidas de correlación o de concordancia es la tau de Kenda, que está definida de la manera que está ahí. Entonces básicamente es como ver cómo están interactuando las variables, qué tan probable es que sean positivas contra qué tan probable es que esa interacción sea negativa. Pues se puede comprobar que están entre -1 y 1 también, y tienen la característica que dependen únicamente de la cópula. Entonces ya desde ahorita, al considerar que la cópula es una función de dependencia, se vuelve deseable que cualquier medida de dependencia que yo dé, pues dependa nada más de la cópula, no dependa de las marginales. Entonces el coeficiente de correlación no cumple eso, depende de las marginales, ese es el gran problema del coeficiente de correlación, no nada más de la dependencia, sino de las marginales. Pues bueno, la tau de Kenda se puede expresar únicamente en términos de la cópula, entonces nada más depende en términos de la dependencia, ¿no? Entonces algo deseable. Otro muy común también es la Rho-Sperma, que simplemente suma la correlación entre f1 de x1 y f2 de x1, bueno, y f de x2, de las variables evaluadas en su función de distribución. Entonces, bueno, aquí ya no pongo los pasos, pero lo que ocurre es que al definirlas así, a lo mejor en el primer ejemplo así de definición, ni de esta ni la tau de Kenda se ve tan claro de aquí, pero bueno, se hace un desarrollo y se llega a que depende únicamente de la cópula. Entonces es una característica deseable. Entonces, bueno, nada más comentar que si vamos a usar una medida que sea fácil de interpretar, mejor usar esta, ¿no? Más que el coeficiente de correlación. Tiene mejores propiedades. Ya en la práctica, además, si les comento, es muy parecido, ¿eh? Ya siempre se calculan, tienen datos y empiezan a calcular el coeficiente de correlación, el coeficiente de la tau de Kenda, son muy parecidos, realmente no es como van a descubrir el norte o van a obtener mucho más, pero sí tienen teóricamente mejores propiedades. Bueno, entonces ya vamos a la dependencia extrema, que es lo que es como el meollo de la práctica. Entonces ya hablamos de dependencia, entonces dijimos que cómo interactúan las variables. Ahora vamos a hablar de dependencia extrema. ¿A qué voy a referirme cuando estoy hablando de dependencia extrema? Bueno, dependencia extrema se refiere a que mis variables aleatorias tengan valores extremos simultáneamente. O, dicho de otra manera, que el hecho de que una variable aleatoria tenga un valor muy pequeño, pues afecte a que otro tenga un valor muy pequeño, un valor extremo. Pues. ¿Qué tan probable es que las dos tengan al mismo tiempo valores extremos? Eso es la dependencia extrema. ¿Qué tanto está afectando el que no tenga valores extremos respecto a que otro tenga valores extremos? Entonces, en este caso hay cuatro tipos de dependencia extrema. Entonces, el primer tipo es que las dos variables tienen valores extremos muy pequeños simultáneamente. Después, el segundo tipo es que las dos variables tengan valores muy altos extremos al mismo tiempo. El tercero es que uno tenga valores extremos muy altos y la otra muy bajos, y bueno, viceversa, ¿no? Entonces aquí les puse una grafiquita, cómo se ve eso en la gráfica de dispersión. Entonces, por ejemplo, en el rincón inferior izquierdo, si se acumulan muchos puntos en ese rincón, quiere decir que hay dependencia extrema inferior. O sea, con que hay mucha dependencia en que una tenga valores bajos o que la otra tenga valores bajos. Entonces aquí
tengo ese rectangulito o cuadradito inferior. La dependencia extrema superior se refiere a que estén acumulándose en el cuadradito que tenemos del lado superior derecho. Bueno, viceversa, ¿no? Entonces, un comentario aquí. Las dos de las esquinas inferior, bueno, la inferior izquierda y la superior derecha se refiere a la dependencia positiva. O sea, una va para abajo y la otra también, o una va para arriba y la otra también. Las otras son como dependencia negativa, ¿no? Es como al revés la dependencia. Una tiene valores altos al mismo tiempo que la otra tiene valores bajos. Entonces, en la literatura, platicarles un poco, realmente hay muchos análisis sobre la dependencia extrema positiva. Entonces, estos coeficientes que ahorita vamos a ver, dependencia extrema L, con sus siglas en inglés LU, pues hay muchísima literatura. No tanto para los otros casos, que ahorita vamos a ver que sí. Eso es muy importante pues, tratar de estudiarlos. Bueno, ¿por qué es importante? El ejemplo que siempre pongo es el de los portafolios. Por ejemplo, en tiempos de crisis, ¿qué va a ocurrir? Va a haber muchos valores extremos. Cuando hay una crisis como lo que ocurrió en 2007, se dan muchos valores extremos. Entonces, de repente, si tenemos un portafolio que más o menos se comporta bien, cuando todo está tranquilo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurrió cuando pasó la crisis? Cuando algunos valores de mi portafolio o activos de mi portafolio se fueron a pique. Pero ¿qué ocurrió? Que no nada más se fue uno, sino que se fueron todos. Había muchísima dependencia entre ellos. Y en ese caso, dependencia extrema positiva, ¿no? O sea, estaba muy relacionado a que fueran para abajo todos. Entonces ahí eso es algo que no se medía adecuadamente. Entonces, digamos que los modelos que se utilizaban, por ejemplo, cuando se hizo muy famoso un artículo sobre la cúpula gaussiana y su uso, que bueno, iba contra eso. Entonces no se fijaron bien cómo era la dependencia extrema antes de usar un modelo. Dijeron, bueno, este modelo sirve bien para valores alrededor de la media. Entonces subestimaron ese tipo de eventos. ¿Cómo definir ya formalmente la dependencia extrema? Entonces vamos a empezar con el caso de la dependencia extrema inferior. ¿Cómo la defino? Bueno, entonces aquí es una probabilidad. Entonces, fíjense cómo definimos la dependencia extrema inferior. Aquí tenemos el primer renglón y el índice de índice. Entonces la probabilidad de que mi primera variable tenga un valor muy pequeño, ¿no? Entonces ahí lo estoy comparando con su función de su cuantino, h. Pues un valor pequeño. Entonces, recordando un poco cómo son la función cuantino inversa de la distribución. Entonces estoy diciendo que la primera va a tener un valor muy pequeño, dado que la otra tuvo un valor también muy pequeño. De hecho, son intercambiables esta definición. Se puede demostrar que son intercambiables. Pues va a dar una probabilidad de que la segunda tenga un valor muy pequeño, dado que la otra tuvo un valor muy pequeño. Entonces, siempre que este coeficiente sea mayor que 0, vamos a decir que existe dependencia extrema inferior. Entonces, así es como se define en este caso la. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que voy a poder expresar esta, así como la definí yo. Se hacen algunos desarrollos y va a depender únicamente de la función de dependencia. Lo cual es algo deseable. Ya habíamos platicado que es deseable que la función de dependencia pues es la que diga cómo es la dependencia. O sea, estaría mal que dependiera de las marginales. Ya tengo una función de dependencia que se vuelve deseable que. Bueno, aquí hay la generalización del coeficiente de dependencia extrema que la verdad no tiene mucho caso platicar ahorita. Vamos a quedarnos con el coeficiente de dependencia extrema. ¿Qué pasa con la cuestión de la dependencia extrema superior? Entonces ahí es la probabilidad de que la primera variable tenga un valor muy alto, dado que la segunda también tuvo un valor muy alto. Entonces así se define la superior y también se llega a un desarrollo y también depende únicamente de la cópula. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, las dos dependen únicamente de la cópula y estos dos casos que vimos son la dependencia positiva. Bueno, igualmente podemos definir la dependencia negativa, que les digo, realmente esta tiene pero muchísimo menos tiempo que se empezó a analizar por varias razones que ahorita no voy a comentar. Como que se dejó de lado, dijeron, bueno, si conoces las otras, pues esa la puedes ver también, que hacen unos cambios ahí que después ya se vio que fue muy importante conocer como simultáneamente el juego. Bueno, entonces se define así la dependencia extrema negativa, ¿no? La inferior o superior en este caso, que la primera valor tiene un valor pequeño y la otra tiene un valor muy grande. Entonces también resulta que dependen de la cópula las dos. Bueno, como les había comentado en la gráfica esta de dispersión, pues tengo 4 tipos de dependencia extrema en el caso de variable. Bueno, en general, en el caso de variable tal vez, como les decía, no está tan claro. ¿Por qué? Pero resulta que en el caso de multivariable se vuelve muy engorroso tratar de trabajar con estas funciones porque se generan muchos tipos de dependencia en el caso multivariable. Entonces tengo no nada más tengo en general pues
Pues si tengo, no sé, 3 variables, pues voy a tener 8 tipos de dependencia, ¿no? Dependiendo si cada variable va para arriba o para abajo. Entonces, y se vuelve engorroso la relación entre ellas. A lo mejor en el caso univariado es fácil expresar esos coeficientes de dependencia en términos de la cópula y no es tan engorroso. Pero en general se vuelve difícil. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de la dependencia extrema superior, lo que se va a utilizar para analizar es la cópula de supervivencia. ¿Cuál es la cópula de supervivencia? Bueno, si yo tengo que C es la función del vector U que tengo ahí, la cópula de supervivencia es la función de distribución del vector 1 menos 1 definida ahí. Esa es mi cópula de supervivencia, así la definimos. Y me va a servir para analizar la dependencia extrema superior. Entonces, bueno, en el caso bivariado es relativamente sencillo tener cuál es la relación entre estas dos cópulas. Pero hay un resultado muy importante, que es una versión del teorema de escala para funciones de supervivencia. Bueno, eso no, lo dejamos un poco de lado, pero lo más importante es que va a resultar que el coeficiente de dependencia extrema superior lo voy a poder expresar de esa manera. Y si se fijan, es exactamente la misma definición del caso de dependencia extrema inferior, lo único que cambia es la cópula que utilizamos. Entonces, esto va a dar lugar como a lo que se conoce como las cópulas asociadas. Entonces, para analizar dependencia extrema, en general, vamos a utilizar las cópulas asociadas. Entonces, hasta ahorita lo que vi es que tanto el coeficiente de dependencia extrema inferior como el superior son exactamente iguales. Lo único que va a cambiar es la cópula que utilizo. Entonces, en el caso del inferior, pues era la cópula así que la tradicional, ¿no? La C. Ahí está arriba, ¿no? Ese va a ser mi coeficiente de dependencia extrema superior. Entonces, ya que puedo expresar el superior de esta manera, pero bueno, también lo voy a poder expresar exactamente igual al de dependencia extrema inferior, pero con la cópula de supervivencia. Entonces, es algo un resultado muy útil, sobre todo en el análisis de cópulas simétricas y otros. Bueno. ¿Qué va a ocurrir? Todo el análisis de la dependencia extrema inferior utilizando la cópula C va a ser equivalente al análisis de la dependencia extrema superior utilizando la cópula de supervivencia. Ocurre eso. Bueno, ¿qué hago con los otros dos tipos de dependencia, la superior inferior y la inferior superior? Bueno, para analizar ese tipo de dependencia lo que voy a utilizar son las cópulas que se conocen como las cópulas asociadas. Es decir, las cópulas del vector, pues ahí están, ¿no? 1 como 2, la distribución de 1 menos, esa ya la vimos, ¿no? La de supervivencia, y también los otros dos vectores, que son estos dos. Esas son las cópulas asociadas, las cópulas de sus vectores. ¿Qué va a ocurrir? Para no hacer el cuento largo, pues va a ocurrir que el análisis de la dependencia extrema inferior-superior, por ejemplo, va a ser completamente análogo a los demás, pero lo único que vamos a tener que cambiar es la cópula. Entonces ahí todo mi análisis se va a reducir a utilizar la cópula. Entonces todo lo que nuestro análisis de la dependencia extrema, pues se va a simplificar muchísimo. Entonces si yo tengo un modelo, pues voy a obtener nada más las cópulas estas asociadas y ya voy a ver cómo es la dependencia extrema. Entonces, en particular, el caso de las cópulas elípticas es el primero donde, sobre todo aquí va a ser muy útil esta representación que vimos. ¿Qué va a ocurrir con las cópulas elípticas? Bueno, olvidemos de la definición formal, ¿no? Los casos que se analizan comúnmente son la cópula de student y la cópula gaussiana. Un ejemplo de cópulas elípticas. ¿Qué va a ocurrir? Pues que la cópula superior va a ser igual a la cópula inferior, ¿no? En ambos casos, son simétricas. ¿Qué más va a ocurrir? Que las cópulas superior, bueno, la superior y inferior, va a ser igual también a la original, pero con el coeficiente cambiado. Entonces es un resultado que me va a permitir, pues lo de abajo, ¿no? Ahí puse la elección del coeficiente de dependencia extrema, pero bueno, en realidad lo que ocurre es que el coeficiente de dependencia inferior va a ser igual al superior y el cambiado, bueno, va a ser igual, pero nada más cambiando de que en el caso de las distribuciones elípticas es la que define, ¿no? la correlación. Entonces, bueno, es un resultado de dependencia extrema que les quería comentar. En el caso de las cópulas medianas hay un resultado también que utilizando esta teoría un poco más, pues se llega a estas cópulas solamente tienen dependencia extrema positiva. Entonces, utilizando toda esta teoría pues me sirve para bastante, ¿no? Por lo pronto para darnos cuenta de esas dos cosas. ¿Por qué me conviene esto? Bueno, porque un poco cerrando a lo que es la práctica. Estas cópulas en finanzas y en muchos bancos y instituciones financieras pues, se utilizan muchísimo.
Entonces muchas veces hay que tener cuidado como, no nada más, normalmente lo que se hace para ver si una cúpula funciona es un ajuste tipo máximo menos 5. Ese tipo de ajustes pues, a lo mejor van a servir muy bien para valores alrededor de la media. Si yo quiero modelar valores alrededor de la media, pues van a servir muy bien, pero no para valores extremos. Entonces, conviene en primera utilizar estimadores tal vez no paramétricos, que ya no me doy tiempo de comentarles mucho, pero bueno, hay estimadores no paramétricos de la dependencia extrema. Y primero analizar esto y después, bueno, decir, bueno, si existe este tipo de dependencia extrema, pues a lo mejor me sirve utilizar este modelo. Entonces, pues les digo yo, lo que me he venido dedicando es a tratar de analizar modelos y ver cómo se dependencia extrema. Entonces ahí sí me he dado cuenta de eso, o sea, no sirve de nada tener un modelo que me sirve bien alrededor de la media cuando existen, no sé, crisis y cosas de ese tipo. Bueno, nada más un comentario aquí extra, por ejemplo, es un ejemplo que a veces suena, ¿no? Vamos a suponer que ustedes tienen una serie de datos. Su serie de datos tiene dependencia extrema superior. Entonces ya hacen una prueba mejor, mucho mejor que el análisis de dispersión nada más de ver datos, no paramétricos, por ejemplo. Se dan cuenta que tienen datos ahí en la esquina superior derecha y que tienen dependencia extrema superior. Entonces, ustedes quieren utilizar la cúpula de Clayton, por ejemplo, es una cúpula mediana. Resulta que esta cúpula, si calculamos teóricamente sus coeficientes de dependencia extrema, llegamos a una. Únicamente va a tener dependencia extrema inferior. Entonces, muchas veces me ha tocado ver las situaciones financieras de bueno, pues esa la descartamos completamente. Bueno, una cosa que se puede hacer utilizando las cúpulas asociadas es definir simplemente la cúpula de supervivencia como la cúpula de que ya se aprovechando que tenemos. Nada más un comentario, ¿no? Les digo, realmente el tiempo que tengo de la práctica no da como para dar un análisis muy a fondo. Pero bueno, en general va a ocurrir que si yo defino la cúpula de supervivencia como la cúpula de Clayton, pues ¿cuál va a ser el coeficiente de dependencia superior de este modelo? Por esta función que ya demostré, ¿no? Ya les platiqué. Entonces va a ser igual a la. Y al tener dependencia extrema inferior, pues va a ser mayor que 0. Entonces, utilizando este cambio, yo voy a poder modelar dependencia extrema superior, pero utilizando la cúpula de Clayton, que únicamente admite dependencia extrema inferior, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor necesitaremos un poco más de tiempo. Digo, eso es un tema que requiere bastante tiempo, ¿no? Para su análisis. Nada más en general, bueno, tratar de platicarles que sí. Existen maneras, ¿no?, de darle la vuelta a este tipo de limitaciones que a veces tienen las cúpulas, utilizando las cúpulas asociadas y este tipo de desarrollos que vimos el día de hoy, que les platiqué más o menos el día de hoy. Entonces aquí no hemos platicado lo que es como ya la administración, ¿no? Entonces ahí lo anterior se puede verificar ya verificados. Ahí vamos a comentar que sí, la dependencia del nuevo modelo pues cambia. Bueno, ¿qué sigue después de este tipo de análisis? Bueno, primero es un caso multivariado. Entonces es un caso que también ya se puede generalizar mucho, sobre todo, como les decía, el caso de las cúpulas asociadas, de utilizar esta cúpula de supervivencia se vuelve muy útil en el caso multivariado. En modelos simétricos y en el caso elíptico, pues todo el desarrollo se simplifica mucho. Otra cosa más, la estimación de parámetros, para la gente que quiera trabajar en bancos, ya sabe que eso. Por ejemplo, nos definimos en probabilidad 1, en probabilidad 2, coeficiente de correlación. En la práctica, pues se utiliza un estimador de no parámetros, pues ahí se da como un estimador. Lo mismo ocurre con la dependencia extrema, vamos a poder definir estimadores no paramétricos. Y bueno, algunas aplicaciones empíricas que no mucho tiempo. Entonces, la dependencia extrema general, les había comentado, en el caso de dos dimensiones, pues tengo 4 tipos de dependencia extrema. En el caso general de d dimensiones, voy a tener 2 a la d. De dependencia. Entonces todo el análisis se vuelve, las cúpulas asociadas, ya lo hemos dicho, en el caso de dos variables son las de sus vectores, se definen en el caso general pues, todas las combinaciones de u, 1 menos u, coma u, 1 menos u y así, ¿no? Entonces ahí se generan en total 2 a la de cúpulas asociadas. Y bueno, va a resultar eso. La dependencia extrema en ese cuadrante portante, que se denomina en el caso multivariado, ya va a ser un cuadrante, se van a generar ortantes, 2 a la de ortantes. En ese caso, todavía puede expresar también en términos de la factura. Son resultados que se pueden utilizar y que van
nada más decirlo, ahí no lo puse obviamente, pero la relación de estas cópulas de esos vectorcitos se vuelve borrosos, entonces se pueden las interrelaciones. Bueno, en el caso de, ese es el más canónico, sí, el caso de las elípticas, es muy fácil obtener las cópulas asociadas, entonces el análisis se vuelve bastante sencillo. Bueno, ahí puse la expresión que no lo tenemos demasiado. En el caso arquimediano, también traía la demostración de ver que ese coeficiente de dependencia extrema negativo siempre será, porque realmente es una demostración que no es muy difícil, ¿no? Un poco de conocimiento de cálculo que se hace bastante sencillo. Bueno, aquí son otros modelos que ya no voy a comentar. Y nada más sin practicar los modelos paramétricos, que bueno, pueden ser de gran utilidad. Pues yo recomendaría, ya a futuro, que al analizar datos primero se hagan un análisis no paramétrico. Y en base a ese análisis pues ya vean qué es lo que está ocurriendo, qué modelo interpretar. Entonces, algo que me gustaría que se llevaran de la plática de hoy es que una cosa es ver los valores alrededor de la media, modelos que sirven alrededor de la media, y otra es modelos que sirven alrededor de la interpretación. Eso es lo que se ha comprobado una y otra vez, es que los valores alrededor de la media no necesariamente son buenos para los valores extremos. Pues para eso me sirve toda esta teoría de las tendencias extremas. Algunas propiedades que los más para que no tiene un ejemplo que se quería mostrar cómo se va moviendo la dependencia extrema. Por ejemplo, aquí tenemos una dependencia extrema multivariada. Entonces, sirve también ver a lo largo del tiempo cómo va variando esa dependencia, cómo están interactuando, no sé, por ejemplo, aquí tenemos el oro, el dólar y el euro, cómo de repente tiene una dependencia extrema que podemos verlo, de repente crece, de repente baja a lo largo del tiempo. Entonces hay ventanas y podemos ver eso. Obviamente esto con los